Si tu perro presenta heces con sangre y mucosidad, este vídeo te va a ser de tremenda utilidad, porque te voy a explicar todas las causas que pueden estar detrás de este fenómeno. Analizaremos una detrás de otra poco a poco, de manera que te darás cuenta de que en algunos casos es un proceso completamente banal y que lo vas a entender enseguida, que no tiene mucha importancia, pero habrá otras situaciones donde puede ser un problema extremadamente grave, y te iré dando en cada caso las indicaciones que tienes que seguir para que el proceso no vaya más y que incluso en alguna situación tú mismo puedas ya instaurar algún tipo de tratamiento en tu casa. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y vamos a por faena. En primer lugar, vamos a hablar de la presencia de sangre en heces. Luego haremos la indicación de la presencia de la mucosidad a la vez. La presencia de sangre en heces puede ser de dos tipos. Una, la que llamamos melena, y otra la que llamaremos hematoquecia. ¿Qué es la melena? La melena es la aparición de sangre digerida en las heces. ¿Qué es esto de la sangre digerida? La sangre digerida es sangre que ha pasado previamente pues por el estómago o primeros tercios, parte alta del intestino, la que está más pegando al estómago, vamos. Y entonces, ¿por qué sale negra? Pues porque la sangre, que en un principio es roja, cuando entra en contacto con los ácidos del estómago y del principio de duodeno, se degrada, se altera y pasa de ser hemoglobina a ser un tipo de metahemoglobina. Y esa metahemoglobina ya no es roja, es negra, y esto tiñe las heces del perro, ¿vale? Que además el olor es tremendamente desagradable, es muy desagradable, es muy característico. Una cosa es la melena y lo otro, lo que os he comentado, la hematoquecia. La hematoquecia es la aparición de sangre roja, pura sangre roja. Entonces ya es una sangre que no ha sido alterada, que no procede o que no se ha visto degradada en los tramos altos del tubo digestivo, léase estómago, léase principio de duodeno. Por lo tanto, la sangre en las heces, que tenéis que tener muy claro que nos puede aparecer de estas dos formas, y cada una de estas formas va a tener una causa distinta. ¿Cuáles son las causas de las melenas o heces negras, que también se les llama así, o heces alquitranadas? Hay gente, en esto de la nomenclatura veterinaria hay mucha imaginación, la verdad. Pues la principal causa, lo más común cuando se ve este fenómeno, es que nuestro perro tenga una úlcera gástrica, una lesión o algo que dañe una herida en su mucosa. No hace falta que a lo mejor llegue a nivel de una úlcera, pero una herida en su mucosa que está sangrando, ¿vale? Y este sangrado, pues la sangre que se vierte desde la pared del estómago al contenido del estómago, con el ácido clorhídrico se degrada y se digiere y las heces salen muy negras. ¿Cómo tenemos que proceder en estos casos? Pues muy sencillo, con protectores gástricos. El más común y el más sencillo de utilizar por su practicidad, se puede utilizar el omeprazol también, pero lo más cómodo de utilizar es la ranitidina. La ranitidina funciona bien, a diferencia del omeprazol, que se da una vez al día, hay que darla 2 veces al día, pero es un producto que es muy bien admitido y funciona muy bien. Además no es especialmente caro. ¿Y a qué dosis tenemos que dar la ranitidina? Pues muy sencillo, a la dosis de 2 miligramos por kilo, cada 12 horas, es lo más habitual. Otra posible causa de aparición de melena es simplemente que el perro haya ingerido mucha sangre. Por ejemplo, muy habitual, el perro se ha hecho una herida en la pata o le ha sangrado el hocico y se lame. Esa sangre que ha ingerido, que es sangre fresca, es sangre roja, es como un alimento, llega al estómago y se digiere y tenemos pues como si fuese una herida en la pared del estómago que os he comentado, pero esta vez de sangre ingerida. Otra posible causa de aparición de sangre negra, es decir, de melena, sangre digerida en heces, es que tenga algún trastorno en la coagulación de la sangre. Esto en perros puede estar debido a dos causas: algún tipo de hemofilia, en veterinaria se llama la enfermedad de von Willebrand,
o bien lo más común, lo que más observamos en el día a día, que os hayan envenenado al perro con matarratas. ¿Por qué? Porque el matarratas más utilizado es uno a base de un producto químico que se llama warfarina. Y la warfarina es un anticoagulante, mata a las ratas, y en este caso mataría también al perro, haciendo que sangre porque cualquier pequeña herida en cualquier punto del cuerpo no se cierra y el animal se va desangrando. Entonces, cualquier pequeña... el animal sangra y aparece la melena. ¿Cómo tenemos que tratar este envenenamiento por warfarina, por matarratas? Pues básicamente es mediante el uso de la vitamina K1. La vitamina K1 es el antídoto que mejor funciona frente al envenenamiento por matarrata. Es muy económico, no vale casi nada de dinero. Si viene a la clínica lo pinchamos, pero si vosotros lo compráis se lo podéis dar por boca. Otra posible causa de melena, de sangre negra, pues es simplemente que vuestro perro haya sido sometido recientemente a una operación y oye, pues se suelte un punto o sangre porque la herida no ha cicatrizado bien, etcétera, etcétera, y volvemos a tener lo mismo, una herida en vías altas y eso nos sale sangre negra, no tiene mayor. Luego, otra causa es el uso de ciertos medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios, es decir, vosotros sabéis, si le habéis estado dando algún meloxicam o productos por el estilo, que tienen como efecto colateral que la mucosa en algunas ocasiones, no siempre, y sobre todo si se usan de forma muy continuada, los antiinflamatorios no esteroideos pueden provocar hemorragia. Y ya otras causas, pero no tan frecuentes, pues pueden ser desde que el animal tenga un tumor, por ejemplo en el esófago, en la pared del estómago y demás, que sangre, y ese sangrado, pues esa sangre que se pierde se digiere y sale la melena, pólipos, infecciones bacterianas ya muy graves que han remontado y que han llegado, por ejemplo, al estómago, por ejemplo, la bacteria Campylobacter. Hablemos ahora de la hematoquecia. La hematoquecia, como os comentaba antes, es la presencia de sangre, pero ya es sangre roja, sangre muy llamativa, del color rojo de un semáforo, para que nos entendamos. Las causas más frecuentes de hematoquecia, es decir, de sangre roja, son, primero, el parvovirus. El parvovirus es un virus que tiene un tropismo, es decir, un favoritismo por destruir las células de las vellosidades intestinales. Entonces, claro, rompe las células, se producen heridas y se sangra, pero claro, ya esa sangre no entra en contacto con el contenido de ácido clorhídrico que tiene el estómago, de manera que es una sangre que sale ya de color completamente rojo. Tratamiento del parvovirus. Mi recomendación es siempre que llevéis al perro al veterinario. Si no pudieseis, por la razón que fuera, por distancia al veterinario, por motivos económicos, la razón que fuera, hicimos hace poco un vídeo explicándoos cómo podéis tratar el parvovirus en casa con remedios caseros. Se puede tratar. La diferencia fundamental es que con el tratamiento que hacemos en las clínicas es que va a requerir por vuestra parte un sobreesfuerzo. Luego, pues básicamente una causa también muy frecuente de hematoquecia, de sangre roja, es una gastroenteritis hemorrágica. Es decir, es una enfermedad que es bastante compleja, tiene una base bacteriana en la mayoría de ocasiones, tiene un tratamiento muy complicado la verdad, y que tenéis que, de entrada, lo que podéis hacer vosotros es dar fluidoterapia, es decir, dar suero oral, porque se sangra mucho y el animal pierde mucho volumen, se puede deshidratar. Entonces hay que dar una fluidoterapia, bien con un suero que es del veterinario, un suero que os compréis en farmacia, o os podéis hacer un suero en casa. Aquí os expongo cómo podéis haceros un suero casero. Es muy sencillo y funciona bien. De momento, para mantener al perro hasta que lo podáis llevar a un veterinario. Otra causa de hematoquecia, os llamará mucho la atención, pero es que es completamente cierto, el estrés. El perro estresado es un perro que no lo va a hacer todos los días, pero que una vez hace sangre, a lo mejor al cabo de una semana, es algo normal en los perros que el estrés provoque la presencia de sangre roja en sus cacas.
Otra posible causa de hematoquecia, es decir, de presencia de sangre roja en las heces del perro, no es más que cualquier tipo de herida, ya sea una fístula, un hemorroide, algún cuerpo extraño, la razón que sea, que se provoca una herida, sangra, y como la sangre no pasa por el estómago, no tiene contacto con ácido clorhídrico, pues sale roja. Otra posible causa, muy similar a la anterior, pero en vez de ser por un traumatismo, es la presencia de parásitos. Muchos parásitos, la gran mayoría de parásitos, pensar que están cogidos a la mucosa del intestino con dientes, muerden, se enganchan con ganchos, valga la redundancia, y provocan hemorragias y se ven en las heces. Y otra posible, muy frecuente causa de sangrado en las heces, de presencia de sangre roja, hematoquecia, es alimentos inadecuados para el perro. Alimentos frente al cual el animal tenga algún tipo de alergia. Hablemos ahora de la mucosidad. No se puede diferenciar o no se puede separar al 100% la presencia de sangre de la presencia de mucosidad. Suelen ir en muchas ocasiones acompañadas. Es decir, un perro que tiene un parvovirus, cuando el virus está rompiendo la mucosa, sale sangre, pero también salen trozos de mucosa, ¿vale? Es decir, es muy frecuente que cuando veáis sangre en las heces aparezca también esa mucosidad. No es algo anómalo. Es muy raro, hay ocasiones que sí, que solamente salga mucosidad. Pero aparte de todo lo dicho, y esto es válido para cualquier tipo de hemorragia, cualquier causa que hemos explicado, cuando veáis, bien sea una melena, ya sea una hematoquecia, lo que tenéis que hacer siempre es, de entrada, hidratar al animal, que no pierda más líquido. Con el suero que os comentaba antes, la forma ideal, que el animal beba líquido. Podéis darle también, y esto es una recomendación muy útil, vitamina K1. La vitamina K1, que podéis comprar sin receta en cualquier lugar, es una vitamina que va a cortar en muy buena manera esas hemorragias. Si es un cachorro, lógicamente desparasitarlo. Esto podéis comprar muchos desparasitantes que se venden sin receta en algunos casos, o con no se pone mucho problema para conseguir un antiparasitario hoy en día, seamos sinceros. Y luego, pues conviene que de entrada, las 12 primeras horas que el animal está sangrando, no le deis alimento, como mínimo 12 horas, solamente beba, y que luego le deis lo que se llama una dieta blanda, es decir, una dieta a base sobre todo de arroz hervido, pollo hervido, pescado blanco, es decir, cosas muy ligeritas. Aquí os pongo también un vídeo explicándoos lo que tenéis que dar como dieta blanda en estos casos. Y nada más, yo creo que ya hemos tocado todos los palos. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.